En este momento queremos invitar al economista Daniel Cedeño. Él es funcionario de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, quien va a exponer el tema normativa ecuatoriana en control de concentraciones. Buenos días, muchas gracias por la atención. El día de hoy, antes de iniciar a ver la parte básica del seminario, vamos a explicar de alguna forma qué es lo que hace la Intendencia de Investigación y Control de Concentraciones y a qué llegamos como condicionamiento de una operación de concentración para tener como resultado un agente de monitoreo que haga el seguimiento de la desinversión. Toda esta información que no refleja las opiniones del autor y no necesariamente la opinión oficial de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado o sus servidores. La responsabilidad por la información de esta representación es exclusivamente del autor, es decir, mía. Tengo un pequeño análisis. ¿Qué es lo que voy a hablar? Es un breve análisis del control de concentraciones de su importancia, remedios conductuales y estructurales. Voy a hacer el análisis del caso de la fusión entre Anheuser-Busch y SABMiller, las condiciones a las que se llegaron y finalmente los casos internacionales. Breve análisis del control de concentraciones y su importancia en el país. El control de concentraciones nace con la promulgación de la ley el 13 de octubre del 2011. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo del control de concentraciones es realizar un análisis ex ante de las operaciones de concentración con el único objetivo de evitar prácticas contrarias a la competencia. Prácticas contrarias a la competencia y también libre concurrencia para que nuevos operadores puedan ingresar al mercado. De esta forma, beneficiando y resguardando el excedente del consumidor. El régimen de control de concentraciones empresariales tiene por objetivo evitar la creación de estructuras de mercado que favorezcan, entre otros, precios más elevados, una menor calidad. Todo esto son conductas que genera un monopolio. Necesariamente no tiene que ser un único operador que compite en el mercado, sin embargo puede tener el poder suficiente para generar prácticas unilaterales. El objetivo en sí es evitar que se generen este tipo de conductas o inclusive colusión. ¿Qué es lo que nosotros realizamos en la Intendencia de Investigación y Control de Concentración? Primero, identificamos si es que existe una operación de concentración, es decir, una adquisición, una fusión, una absorción, unión entre iguales, etc. Todo esto constituye una operación de concentración. Una vez que se identifica esto, nosotros nos vamos al artículo 14. Esta operación tiene que constituir un cambio o toma de control. ¿A qué me refiero con esto? Que si es que la operación de concentración es de un mismo grupo económico y simplemente por eficiencia están generando la operación, esta no constituye. Tiene que ser per se una toma y cambio de control, es decir, la eliminación de un competidor directo o varios competidores directos como fruto de la operación de concentración. Una vez que identificamos que la operación de concentración, tenemos que irnos al artículo 16. El artículo 16 nos dice si es que la operación de concentración es notificable o no. Si es que no es notificable, es porque no supera los umbrales que están determinados por volumen de negocios y cuota de mercado. Si es que supera los umbrales, ya la Intendencia tiene los primeros indicios de que la operación puede generar problemas a la competencia dado la estructura del mercado que tienen los operadores partícipes en la operación. Por lo tanto, esta operación se tiene que notificar de manera obligatoria para que sea analizada por la Superintendencia, específicamente por la Intendencia de Investigación y Control de Concentraciones Económicas. Finalmente, nosotros en la Intendencia somos un órgano investigador. Lo que hace el órgano de investigador es emitir un informe que no es a la Comisión de Resolución de Primera Instancia con la finalidad de que ellos resuelvan. La Comisión de Resolución de Primera Instancia es un órgano administrativo de resolución. ¿Cuáles son las características generales del control de concentraciones? En Ecuador es un instrumento relativamente reciente. El control de concentraciones rige a partir del 2013 con la promulgación de la ley. Se trata de un control de estructuras y no de comportamientos. Nosotros identificamos antes de que se concrete la operación de concentración, si es que esta podría generar cambios en la estructura que perjudiquen al consumidor, que generen poder de mercado, que permitan que los operadores generen prácticas unilaterales o inclusive por la reducción de un competidor se genere colusión o inclusive implícita o colusión tácita.
La colusión implícita es aquella que se llega por medio de acuerdos, mientras que la colusión tácita es algo que se llega por un líder seguidor, más o menos. Tenemos el sistema de notificación obligatoria, sin embargo, las operaciones de concentración que no sean notificadas, nosotros podemos iniciar de oficio si es que las empresas inician la operación de concentración y no nos notifican. Todas las operaciones de concentración tienen efectos suspensivos, es decir, no se puede concretar hasta que la operación de concentración sea autorizada, condicionada o, en el caso de que no se pueda autorizar, negada por la Comisión de Resolución de Primera Instancia. Tenemos que, como ya les dije, tenemos el concepto de cambio toma de control, tenemos un principio de igualdad. Al ser reguladores, somos funcionarios públicos, sin embargo somos reguladores autónomos, por lo tanto nosotros tenemos un trato igualitario en las funciones del sector público, al igual que en el privado. Es decir, que si dos empresas públicas deciden concentrarse, tienen que mantener igual, presentar la operación a la superintendencia con la finalidad de que nosotros analicemos si es que ésta puede o no generar cambios en la estructura que afecten a la sana competencia y libre concurrencia. Adicional a esto, nosotros consideramos en la operación de concentración todas las deficiencias que ésta lleve. Si es que las deficiencias no se llevan por sí mismas, es decir, si el operador económico nos presenta eficiencias que puede llegar sin realizar la operación de concentración, estas no son consideradas al momento de la decisión de la autoridad. Las deficiencias tienen que ser verificables y tienen que ser consideradas como un efecto de la operación de concentración. ¿Cuáles son los posibles efectos anticompetitivos? Como ya les dije, el poder de mercado permite que las empresas actúen como monopolio, porque dado el poder de mercado pueden generar prácticas unilaterales que en alguna forma se benefician ellos perjudicando al consumidor. ¿Cómo lo perjudican? Pueden, por ejemplo, disminuir la cantidad, pueden aumentar los precios, cualquier tipo de actividad que no tenga una respuesta por parte de la competencia. De los factores que pueden servir de contrapeso, por ejemplo, si es que la operación de concentración es de dos operadores que se están fusionando, que están por debajo del operador dominante, se lo considera una eficiencia, porque si es que existe un operador dominante, dos operadores o más pueden generar mayor presión competitiva con la finalidad de con esto beneficiar al competidor. Un ejemplo claro es que mientras más competencia haya, mejores precios tenemos y mejor calidad, porque los operadores tienen que de alguna forma capturar sus clientes, ya sea con calidad, con precios o con un sinnúmero de estrategias que utilizan los operadores económicos. En el caso de tener poder de mercado o actuar como monopolio, no tienen ningún incentivo para generar competencia, por lo tanto el consumidor se ve afectado. Previsible entrada de competidores en el mercado, es decir, que no haya barreras de entrada, que haya prontitud, suficiencia y que puedan entrar en el corto plazo a generar presión competitiva con la finalidad de que si un operador económico está generando beneficios extremos, este mercado sea atractivo para ingresos de nuevo. Si es que existen barreras altas de entrada, el operador económico con poder de mercado se mantendría con poder de mercado y no podría generar cambios en este sentido en la estructura del mercado. Se toma en consideración las posibles deficiencias presentadas por los operadores económicos y finalmente nosotros, a partir de un análisis técnico, económico, legal, enviamos un informe para determinar si es que la operación de concentración puede o no generar cambios en la estructura. ¿Cuál es la importancia? Eliminar prácticas unilaterales, colusión, generando libre concurrencia y sana competencia, protegiendo siempre el excedente del consumidor y a la eficiencia económica. Una vez que nosotros ya analizamos la operación de concentración, tenemos tres opciones. Si es que nosotros identificamos que no hay traslape o que el traslape es mínimo, que el cambio en la estructura no es significativo, no tienen posibilidad de generar, no tienen cuotas de mercado altas, no tienen posibilidad de generar poder de mercado, nosotros podemos autorizar la operación de concentración. Sin embargo, nosotros, si es que la operación de concentración genera un poder de mercado, práctica que permita al operador económico generar prácticas unilaterales que no sean respondidas por el operador económico, esto sí puede llevar a que la agencia, la autoridad de competencia, genere ciertos condicionamientos, como es el caso que voy a presentar hoy, con la finalidad de reestructurar la competencia y evitar cualquier tipo de conducta contraria a la competencia.
Y finalmente, la autoridad de competencia, eliminando todas las opciones de condicionamiento, si es que ninguna permite restablecer la competencia como producto de la operación de concentración, tiene la potestad de negar la operación de concentración. ¿Cómo hacemos nosotros? Primero, es importante definir el mercado de producto, el mercado geográfico de producto y el mercado relevante de producto y el mercado relevante geográfico. Esto es importante porque una vez que identificamos los productos o los servicios que dan las partes, podemos identificar si es que hay traslape y si estos pueden afectar de manera que no hay una sana competencia en el mercado. Adicionalmente, también analizamos las concentraciones verticales. Las concentraciones verticales no tienen no generan un traslape ni cambio en la estructura, pero sin embargo son operadores que están integrados verticalmente, aguas de arriba y aguas de abajo. Un ejemplo puede ser la producción y la distribución, que puede generar ventas exclusivas o diferenciación de precios, cualquier tipo de conducta que también afecta en este caso a la competencia. Entonces, en este sentido, nosotros identificamos el mercado relevante, analizamos cómo se va a cambiar la estructura y con ciertos indicadores de concentración como el C4, el HHI, el índice de dominancia y otros test econométricos que realizamos frente a la parte legal, identificamos qué cuota de mercado y qué posibilidad tiene de generar poder de mercado y cualquier tipo de prácticas unilaterales. La determinación de la estructura y funcionamiento de los mercados de referencia permite determinar el posicionamiento de las partes de la operación en el mercado predefinido, así como las presiones competitivas a las que éstas se enfrentan. Para ello se valorarán los siguientes factores. Entre otros, tenemos la estructura de los mercados relevantes, la posición en los mercados de las empresas afectadas. Las empresas afectadas son las que están en el mercado y que no son las partes, sino que están en el mercado y compiten con los que se están concentrando. Su fortaleza económica y financiera, la competencia real o potencial, en esto me refiero a las barreras de entrada, las posibilidades de elección de proveedores y consumidores, entre otros. Como ya les mencioné, el último camino que tienen las agencias de competencia a nivel mundial es negar la operación de concentración. Si es que se ha identificado que la operación de concentración genera altos indicadores de concentración y posibilidad de efectos unilaterales o posibilidad de colusión tácita o implícita, la autoridad de competencia tiene que analizar todos los remedios, ya sean conductuales o estructurales, para para que el operador concentrado genere con la finalidad de evitar conductas contrarias a la competencia. Tenemos dos tipos de remedios, los remedios conductuales y los estructurales. Por un lado, los remedios, ¿cuáles son las características de los remedios? Las agencias de competencia, en orden para autorizar una operación de concentración, condiciona a las partes al cumplimiento de ciertos remedios con la finalidad de mantener las condiciones. Los remedios pueden ser determinados por la autoridad de competencia o pueden ser una propuesta por los operadores económicos. Para todo esto se generan conversaciones entre las partes de la agencia de competencia con la finalidad de que se puedan cumplir estos tipos de remedios. Pueden ser de orden estructural, conductual o una mezcla de los dos. En el caso que voy a explicar, tenemos una mezcla de condicionamientos de orden estructural y conductual. Hay que considerar que no siempre los mismos remedios son aplicables para todas las operaciones de concentración. Hay un método que nosotros utilizamos para la aplicación de los remedios y nosotros corremos modelos con la finalidad de analizar si es que estos son suficientes para que no se generen prácticas anticompetitivas en el Ecuador. Los remedios estructurales se basan en la propiedad, activos de las partes, ya sean activos tangibles o intangibles, know-how, marcas, activos, etc. Estos son permanentes, no requieren monitoreo, son de más sencilla aplicación, ya que el monitoreo puede ser un costo excesivo, las partes se pueden desviar, no se puede hacer un control efectivo. Lo que sí se tiene que hacer un correcto diseño de los condicionamientos estructurales, porque estos son permanentes y estos podrían generar inclusive problemas si es que no son determinados de la manera correcta. Se puede dar la desinversión a un competidor o a cualquiera de las partes. ¿Cuáles son los problemas que se puede generar?
que la empresa que adquiera no sea una empresa competitiva, generando con esto mayor poder de mercado de los operadores concentrados, que la venta no incluya todo lo necesario y básico, personal valioso, marcas, entre otras, para generar la presión competitiva necesaria, suficiente y evitar todo este tipo de conductas, que durante el tiempo de la venta se debe asegurar que no afecte el negocio reduciendo su valor de producción. Esto tenemos la presentación específica del día de hoy, van a hablar acerca de esto, de cómo se hace el seguimiento para evitar prácticas colusorias y con la finalidad de mantener las marcas, mantener la planta, con la finalidad de que el nuevo operador ingrese desde el día 1 de la mejor manera como lo ha venido haciendo el anterior, para generar la presión competitiva. Que el comprador requiera inputs del vendedor y para su producción, que no tenga acceso a los mismos, un competidor fuerte, evitando un líder seguidor que genere fuertes presiones competitivas, y más posibilidad de colusión si aumenta la simetría de información. No tengo ningún problema si es que me interrumpen, si es que algo no está claro, puedo... por otro lado tenemos los remedios conductuales. Estos van más hacia la conducta. Buscan eliminar conductas contrarias a la competencia y sana concurrencia. Se especifican a arreglos contractuales. ¿Cuáles son los problemas? Tienen un gasto administrativo alto por la autoridad de competencia, son fáciles de evadir, falta de expertise del regulador para el seguimiento, en algunos casos inclusive se tiene que, por falta de la capacidad administrativa, disponer de agentes de monitoreo externos con la finalidad de que puedan dar el seguimiento correcto. Ahora voy a hacer rápidamente el análisis de la operación de concentración que llevó a los 11 condicionamientos y al seguimiento que es el producto justo específicamente de esta operación. De este seminario, perdón. No sé si alguien ha oído de la fusión entre Anheuser-Busch y SABMiller. ¿No? Anheuser-Busch es una empresa internacional que aquí en Ecuador es Ambev, que es la productora de Brahma, mientras que SABMiller es a nivel nacional, la dueña aquí es Cervecería Nacional, que es productora de Pilsen. Estas dos empresas a nivel internacional se concentraron. Y como producto de esto, de manera indirecta, en el Ecuador, al tener subsidiarias, la operación de concentración también tuvo efectos en Ecuador. Las dos empresas se dedican a la producción, comercialización y distribución de cervezas principalmente, cervezas sin alcohol y bebidas gaseosas. Aquí en el Ecuador se dedican a la producción de bebidas de malta también. ¿Cómo quedaba la estructura corporativa en Ecuador? AB InBev internacionalmente es dueña de Ambev Ecuador y SABMiller es dueña de Cervecería Nacional y de otras empresas relacionadas que están dentro del mismo grupo económico que generan el grupo económico de Cervecería Nacional. Como resultado de esto, todas estas empresas que pasan a ser una después de la operación de concentración. Estas son las marcas que tienen las dos empresas actualmente en Ecuador. Aquí me voy a demorar un poco para que puedan revisar. Una vez que nosotros ya empezamos a hacer el análisis, identificamos 5 mercados relevantes. Identificamos los que están con negrilla, son donde hubo traslape, es donde hubo cambio en la estructura, donde se podía generar cambios en el mercado. Se sustentó el análisis con experiencia internacional, adicionalmente se sustentó la evidencia cualitativa con modelos de cointegración y correlación de precios, y un modelo estructural de demanda que utilizamos con la idea de definir quiénes son sustitutos y quiénes no. Un ejemplo claro es... ustedes saben, las cervezas importadas por los impuestos, por la calidad, por algunas otras variables, son mucho más caras que las producidas aquí. Por lo tanto, no son un sustituto directo, sino más o menos más como le consideramos como un sustituto indirecto. Una Stella Artois, alguien que demanda una Stella Artois no puede demandarte una dorada o una Cena. Tal vez lo demande, pero su nicho de mercado es cierto producto. ¿Qué se obtuvo del estudio? Existen altas barreras de entrada, específicamente identificamos una fuerte lealtad a una marca en específico. El consumidor ecuatoriano tiene una muy fuerte lealtad con una marca. No existe poder de negociación de los clientes. El canal tradicional, es decir, las tiendas de barrio, del canal principal de venta.
alto riesgo de efectos unilaterales y factores preponderantes para generar beneficios en el sector son la infraestructura, los canales de distribución, la publicidad y poseer marcas atractivas para el consumidor. Esto es importante que lo tengan en claro estos 4 puntos, porque estos 4 puntos van a ser justo los que nosotros consideramos como importantes al momento de establecer condiciones para esta operación de concentración. La concentración económica requiere medidas estructurales y conductuales. Finalmente se concluyó que las condiciones de competencia se verían afectadas negativamente si la operación de concentración, si la operación fuera aprobada en los términos en que fue notificada. Por otro lado, si la operación fuera prohibida, no se lograría aprovechar las ganancias de eficiencia que podrían resultar beneficiosas para los consumidores y el interés económico general. De esta forma, la SCPM considera posible preservar las condiciones de sana competencia y libre concurrencia, subordinando la operación a remedios de orden conductual y estructural. Como resultado del análisis de más o menos un año del mercado cervecero, nosotros condicionamos la operación de concentración a 11 condicionamientos de orden conductual y estructural. El día de hoy en el seminario vamos a hacer análisis de 4 de ellos, el 1, el 2, el 3 y el 7, que es específicamente al seguimiento que realizan las entidades de competencia o los agentes de monitoreo con la finalidad de desinvertir los activos a ser desinvertidos y hacer un correcto seguimiento que hasta que los activos se vendan haya independencia y se mantengan compitiendo, manteniendo el nivel de marcas, manteniendo la fábrica en buenas condiciones, produciendo la misma cantidad, etc. Rápidamente voy a decir cuáles son los 11 condicionamientos. La desinversión de activos de producción y distribución de Ambev, la desinversión de las marcas, todo esto, todos los condicionamientos se tienen que desinvertir a un nuevo operador económico, solo a uno, que genere la presión competitiva necesaria para evitar conductas contrarias a la competencia. Desinversión de las marcas Senda, Biela, Maltín y Dorada de CN, licenciamiento de la marca Brahma, distribución de todas las marcas del nuevo operador por medio de Dinadec, inversión máxima en publicidad. Para que entiendan más o menos, nosotros identificamos que uno de los principales elementos en este sector es la publicidad, aparte de la distribución. Por lo tanto, nosotros, con el fin de evitar publicidad predatoria, condicionamos al operador concentrado a que no invierta en publicidad durante cierto periodo de tiempo con la finalidad de que el nuevo operador pueda publicitar su producto y sea conocido también, y que no sea de alguna forma absorbido por la publicidad del operador concentrado. Compartición de bandejas en coolers es un condicionamiento conductual, que está relacionado también con un condicionamiento social, donde tienen que compartir una bandeja de los refrigeradores. La firma del Hold Separate, esto es importante, durante el proceso de venta habrá que mantener los negocios separados con la finalidad de que se mantengan compitiendo. La plataforma e-commerce, la ponderación de la participación de los trabajadores en el capital social del operador económico, plazas de trabajo y estabilidad laboral, el acceso al proceso de embotellamiento, los diseños de las botellas y capacitación de los cerveceros artesanales y evitar exclusividades en el mercado cervecero. ¿Cuáles son los principales objetivos de esos condicionamientos? Permitir la entrada de un nuevo competidor que acceda a todo esto, brindarle una cuota de mercado suficiente para que ejerza la presión competitiva y que evite efectos unilaterales. Asegurar el acceso a canales de distribución eficiente. Nosotros consideramos que aparte de la publicidad y el marketing en este mercado, la distribución es sumamente vital para que se pueda crecer el mercado. Por lo tanto, el condicionamiento 4 va para que el nuevo operador pueda utilizar la distribución de cervecería nacional y pueda llevar todos los productos que produce y los que pueda producir por este canal de distribución. Impedir prácticas unilaterales, evitar conductas monopólicas relativas y monopólicas absolutas, permitir el ingreso de pequeños operadores cerveceros artesanales y EPS como un condicionamiento conductual. Como referencia, nosotros tenemos algunos casos internacionales donde ha pasado algo similar. Tenemos, por ejemplo, en Brasil, el caso Ambev Antártida, se dieron condiciones estructurales y conductuales
se dieron la venta de marcas, activos de distribución, exclusividad. En Argentina se dio el caso de las Américas Quilmes, que también se dieron condiciones estructurales y conductuales, con la venta de marcas, venta de activos de producción y acceso a distribución y no exclusividad. Todos estos son condicionamientos necesarios con la finalidad de que el operador económico actúe como un monopolio y genere prácticas unilaterales que perjudican al excedente del consumidor. Eso es, muchísimas gracias. Muchas gracias al economista Daniel Cedeño por su interesante exposición. En este momento vamos a abrir espacio para preguntas. Si por favor alguien tiene una duda puede levantar la mano e identificarse. ¿Alguien tal vez alguna pregunta? No, parece entonces que ha quedado todo claro. Le agradecemos al economista Daniel Cedeño por su exposición. Un aplauso para él, por favor.